presidente de la República, ¿se pronunciaría usted, señor presidente, porque la administración de las farmacias en todo el sector salud la tuvieran, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, la administración, que estuvieran los locales, pero para evitar eso de que hay o no hay medicinas y esto, que la tuvieran las Fuerzas Armadas? No, porque ellos tienen ya sus tareas, que por cierto nos están ayudando muy bien. Aquí aprovecho para enviar mi pésame a los familiares de los soldados que perdieron la vida ayer en un accidente en Oaxaca, en la Sierra de Ixtlán, en Oaxaca, un accidente de un camión que los trasladaba, era un convoy de varios y uno de ellos se presume que se quedó sin frenos, porque quien conoce esa sierra sabe que es muy difícil de transitar, ¿sí? Desde la parte de Veracruz, desde Cosamaloapan, desde el Papaloapan, hasta Oaxaca, iban de Loma Bonita, que es Oaxaca, porque está cercano a Veracruz, a Oaxaca, y antes de llegar a Ixtlán hubo este accidente. Entonces, mandarle mi pesar a los familiares. Tengo el informe, 4 fallecidos de San Andrés Tuxtla, Veracruz, uno de las Margaritas, Chiapas. Mi abrazo a sus familiares, y la Secretaría de la Defensa está trabajando, ayudando, apoyando en todo esto, ¿no? Entonces ya ellos ya tienen bastante trabajo, nos están ayudando mucho, tanto marinos como soldados. Lo dije aquí, lo repito, en homenaje a los soldados de México, el día 19 de febrero, que es el Día del Ejército, la conmemoración la vamos a llevar a cabo aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. En el caso de la administración de los hospitales, se está buscando que sean civiles con el distintivo de la honestidad, o sea, que sea gente honesta. A veces se cuestiona cuando digo que un buen servidor público en los tiempos actuales es aquel que actúa con honestidad. Un 90% de un buen servidor público es la honestidad, 90%. ¿Sí? Y el resto es experiencia y trabajo y todo. Pero lo que más necesitamos es honestidad, porque el peor mal que aqueja a la nación, o lo que más ha dañado a México, no lo olvidemos, ha sido la corrupción. Esto que estamos viendo, pura corrupción. Salud, y así en otros terrenos. Entonces, ¿qué necesitamos? Administradores honestos. Hay casos donde los hospitales estaban tomados por las empresas, los directores de algunos institutos, hospitales, tenían en sus oficinas hasta
los emblemas de las empresas. Y aquí también aprovecho para decir, yo no estoy acostumbrado a quejarme, sé aguantar, porque además tengo mi conciencia tranquila, y el que nada debe, nada teme, y tengo mi escudo protector, que son mis principios, mis ideales, y tengo mi ángel de la guarda, que me va cuidando, que es el pueblo de México, la mayoría de la gente, pero que han hecho en algunos hospitales poner cartulinas y echarme la culpa a mí de manera inmoral, los que tienen los negocios de la venta de la medicina, de el cobro de las cuotas. Entonces están muy molestos. Nada más decirle a la gente pues que la reacción es porque se está limpiando el gobierno de corrupción. Se tiene que purificar la vida pública. Y ya saben cómo somos nosotros de perseverantes. O sea que no es que se nos va a pasar, que se me va a quitar y ya, va a volver todo a como era antes. No, que eso ya no va a regresar. Es lo mismo en el caso de los medios de información. Y lo que se tiene que entender es que ya cambió la realidad, ya es otra realidad. Y saben que es un cambio profundo y muy inesperado, o sea, porque es como la erupción de un volcán. Saben que la prensa durante siglos jugó un papel relevante en la vida política de México. Se le llegó a considerar el cuarto poder, y vaya que tenía mucha fuerza. Yo recuerdo haber visto la carta que le envía Lucas Alamán a Santana después de que por culpa de él nos quitaron más de la mitad del territorio y se tiene que ir al exilio, y los conservadores lo llaman de nuevo para que venga. Llevaba 10 veces siendo presidente de México y todavía regresa, fue 11 veces. Y en la carta que le manda a Alamán, que era pues el dirigente moral, el intelectual más importante del conservadurismo, yo diría que en toda la historia, el intelectual orgánico del conservadurismo, Lucas Alamán, le dice regrese, no hay ningún problema, y le da algunas recomendaciones. Hay que mantener los fueros, hay que mantener los privilegios a las dos grandes corporaciones de entonces, y no se preocupe por la opinión pública, porque nosotros, a ver si un día ponemos un fragmento de la carta, está en uno de los tomos de El liberalismo en México de don Jesús Reyes Heroles. Nosotros manejamos a los principales periódicos de la capital y de los estados
nosotros formamos la opinión pública. Estamos hablando de 1853, estamos hablando como de 80 años antes de Goebbels. Que decía que una mentira que se repetía muchas veces podía convertirse en verdad. 80 años antes. O sea, ¿cuánto tardó eso? Fechas recientes, un columnista era temido, ¿sí?, por lo que podía significar para un político. Bueno, resulta que todo eso ya se vino abajo. Y es ahora, en los últimos tiempos. Por un lado, el gran despertar, ¿no?, ciudadano, la toma de conciencia de millones de mexicanos. Hay más conciencia política ahora que nunca. Es un gran despertar de las conciencias, un cambio completo de mentalidad. Y lo otro, la tecnología, las redes, el Internet. Entonces, todo eso está produciendo un cambio, reacomodos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues interpretar bien lo que está sucediendo y ajustarnos a la nueva realidad. Yo te voy a